Desde un terremoto que causó las olas más catastróficas en la historia de Rusia, hasta un tsunami devastador que dejó más de 10.000 personas en Lisboa. Estos son los tsunamis más mortales de la historia. Y si te gusta este contenido, no olvides suscribirte para nunca perderte un video impactante como este. Tsunami de Kamchatka, Rusia, 1952. El tsunami de Kamchatka, o que ocurrió en 1952, es uno de los eventos más devastadores en la historia registrada de tsunamis en Rusia y en el mundo entero. Este desastre natural fue desencadenado por un poderoso terremoto submarino que tuvo lugar en la región de Kamchatka, en el lejano oriente ruso, el 4 de noviembre de 1952. La magnitud del terremoto se estima en alrededor de 9.0 en la escala de Richter, lo que lo convierte en uno de los terremotos más fuertes jamás registrados. La península de Kamchatka, situada en la costa oriental de Rusia, es una zona sísmicamente activa debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Este cinturón es una región de intensa actividad sísmica y volcánica que rodea las costas del Océano Pacífico, y Kamchatka no es una excepción. El terremoto submarino que desencadenó el tsunami de Kamchatka ocurrió en la zona de subducción donde la placa del Pacífico se está hundiendo por debajo de la placa de América del Norte. El impacto del terremoto fue inmediato y devastador. Se generó un gran desplazamiento vertical del fondo marino, lo que provocó la formación de un poderoso tsunami. Las olas resultantes alcanzaron alturas extraordinarias, estimadas en más de 30 metros en algunos lugares. Estas enormes olas se propagaron rápidamente a lo largo de la costa de Kamchatka y también se extendieron por el Océano Pacífico, causando daños y destrucción en un área vasta. Las consecuencias del tsunami fueron catastróficas. Pueblos enteros fueron arrasados con viviendas, infraestructuras y cultivos destruidos por las poderosas olas. Se estima que cientos, si no miles, de personas perdieron la vida como resultado directo del tsunami. Además de las víctimas mortales, muchas personas resultaron heridas y miles quedaron sin hogar, enfrentándose a condiciones extremadamente difíciles en las secuelas del desastre. La magnitud de la devastación provocada por el tsunami de Kamchatka llevó a una respuesta de emergencia a gran escala por parte de las autoridades rusas. Se desplegaron equipos de rescate y se establecieron centros de ayuda para brindar asistencia a los supervivientes. Sin embargo, la difícil geografía de la región, junto con las condiciones climáticas extremas, dificultó en gran medida los esfuerzos de rescate y recuperación. Además del impacto humano, el tsunami de Kamchatka también tuvo consecuencias ambientales significativas. Las áreas costeras y marinas sufrieron daños ambientales, incluida la contaminación del agua y la destrucción de hábitats naturales. La vida marina se vio afectada, con impactos en las poblaciones de peces y otras especies marinas. Tsunami de Lisboa, Portugal, 1755. El tsunami de Lisboa es uno de los eventos naturales más catastróficos registrados en la historia, que ocurrió el 1 de noviembre de 1755. Este suceso devastador tuvo como epicentro un terremoto de gran magnitud que sacudió la ciudad de Lisboa, Portugal, y sus alrededores. La combinación del terremoto y el posterior tsunami causó estragos en la región, dejando un saldo de destrucción y pérdidas humanas que impactaron profundamente a la sociedad de la época. El terremoto que desencadenó el tsunami tuvo una magnitud estimada de 8.5 a 9 en la escala de Richter, lo que lo convierte en uno de los terremotos más potentes registrados en la historia europea. Este sismo tuvo su origen en la falla de Azores-Gibraltar, situada en el Océano Atlántico, cerca de la costa portuguesa. La energía liberada por el terremoto generó un movimiento sísmico que se sintió no solo en Lisboa, sino también en regiones cercanas como Andalucía en España y en el norte de África. El tsunami resultante del terremoto devastó gran parte de la costa portuguesa, así como otras regiones costeras del Atlántico, llegando incluso hasta el Caribe. Las olas gigantes causaron estragos en los puertos, pueblos y ciudades costeras, destruyendo edificaciones, embarcaciones y cosechas. En Lisboa el tsunami inundó la ciudad, arrastrando a personas, animales y estructuras, y dejando un panorama desolador a su paso. Las consecuencias del tsunami de Lisboa fueron devastadoras. Se estima que murieron entre 10.000 y 100.000 personas, aunque debido a la falta de registros precisos de la época, el número exacto de víctimas sigue siendo incierto. Además de las pérdidas humanas, el desastre causó daños materiales inmensurables, afectando la economía y la infraestructura de Portugal y otras regiones afectadas. El tsunami de Lisboa también tuvo un impacto significativo en la percepción cultural y religiosa de la época.
Muchos interpretaron el desastre como un castigo divino, lo que generó debates teológicos y filosóficos sobre el significado del sufrimiento humano y la existencia del mal en el mundo. Este evento también impulsó avances en el estudio de la sismología y la geología, contribuyendo al desarrollo de la comprensión científica de los terremotos y tsunamis. Tsunami de Valdivia, Chile, 1960. El megaterremoto de Valdivia en 1960, también conocido como el Gran Terremoto de Chile, ocurrió el domingo 22 de mayo de 1960. Su epicentro se localizó en las cercanías de Traiguén, provincia de Malleco, actual región de la Araucanía, Chile, y alcanzó una magnitud de 9,5 magnitud de momento, convirtiéndose en el sismo más potente registrado instrumentalmente en la historia de la humanidad. Este sismo tuvo repercusiones a nivel mundial, generando una serie de maremotos cuyos efectos se extendieron por diversas localidades a lo largo del Océano Pacífico, incluyendo Hawái y las costas de Japón. Además, provocó la erupción del volcán Puyehue, que cubrió de cenizas el lago homónimo. Minutos después del sismo principal, un devastador tsunami arrasó todas las localidades costeras entre Concepción y Chiloé. En el puerto de Corral, cercano a Valdivia, el nivel del mar se elevó más de 4 metros antes de retirarse rápidamente, arrastrando consigo varios barcos. A las 16:20, una ola de 8 metros de altura azotó la costa a más de 150 km por hora, causando la muerte de cientos de personas en diversas localidades. 10 minutos después, el mar retrocedió nuevamente, arrastrando ruinas de pueblos costeros para luego impactar con una ola superior a los 10 metros de altura. Numerosos navíos fueron completamente destruidos, a excepción del Canelos, que encalló tras ser arrastrado a más de 1,5 kilómetros tierra adentro. La onda expansiva del tsunami recorrió el Océano Pacífico, generando olas superiores a los 10 metros de altura en la isla de Pascua, destruyendo estructuras como el Ao Tongariki. 15 horas después del evento en Valdivia, el archipiélago de Hawái, a más de 10.000 kilómetros de distancia del epicentro, sufrió graves consecuencias, siendo la ciudad de Hilo la más afectada con la muerte de 61 personas y olas de 10 metros de altura, mientras que en el resto del archipiélago el aumento del nivel del mar llegó a los 4 metros. Fuera de Chile, Japón fue el país más afectado por el maremoto, con 139 víctimas mortales y olas superiores a los 6 metros, especialmente en la región de Sanriku, al noreste de la isla de Honshu. Otras víctimas se registraron en las Filipinas y California, con olas entre 1,5 y 2 metros. Eventos similares, aunque de menor magnitud, ocurrieron en Nueva Zelanda, Samoa y las Islas Marquesas. La ola monstruo de Draupner, 1995. Las olas monstruo, fenómenos poco documentados y raros de encontrar en alta mar, han sido objeto de especulación y temor entre marineros y científicos. Se cree que muchas desapariciones misteriosas de barcos en el océano podrían haber sido causadas por estas gigantescas olas, cuya primera observación registrada se remonta al 1 de enero de 1995 gracias a un medidor láser de olas en la plataforma petrolífera Draupner, en el Mar Norte. Estas olas, que suelen medir entre 25 y 30 metros de altura, han sido responsables de incidentes notables en la historia marítima. Por ejemplo, el crucero turístico alemán Bremen se encontró con una de estas gigantes en el Atlántico Sur en 2001, pero logró sortearla sin mayores contratiempos. Sin embargo, otros barcos no tuvieron tanta suerte. En 1974, el petrolero noruego Wilsar quedó gravemente dañado después de enfrentarse de frente a una de estas colosales olas. El buque carguero MS München también tuvo un destino trágico en 1978, cuando desapareció en el Atlántico después de enviar un mensaje de auxilio describiendo olas de más de 30 metros de altura. Uno de los casos más notorios fue el hundimiento del carguero SS Edmund Fitzgerald, que según algunas teorías pudo haber sido acosado por 2 de estas enormes olas. Este incidente es particularmente sorprendente porque ocurrió en el lago superior entre Estados Unidos y Canadá y no en mar abierto. Aunque las olas monstruo siguen siendo un enigma y su ocurrencia es poco frecuente, su potencial destructivo y las historias de los barcos que han sucumbido a ellas han cautivado la imaginación pública y han generado un interés continuo en comprender mejor estos fenómenos naturales. Tsunami de Sumatra, Andamán, 2004. El terremoto y tsunami del Océano Índico de 2004, también conocido como el terremoto de Sumatra, Andamán, fue un evento sísmico submarino de gran magnitud que tuvo lugar el domingo 26 de diciembre de 2004, con epicentro en la costa de Banda Aceh, Indonesia. Este devastador suceso generó una serie de tsunamis que afectaron gravemente las costas de numerosos países que bordean el Océano Índico. Las comunidades costeras de Indonesia, Malasia, Sri Lanka, India y Tailandia, entre otros, sufrieron las consecuencias mortales e inundaciones masivas.
Se estima que más de 275.000 personas perdieron la vida, con miles más desaparecidas. El desastre, ampliamente conocido como el tsunami asiático, tuvo un impacto global al ocurrir exactamente un año después del devastador terremoto de 2003 en Bam, Irán, y 2 años antes del terremoto de Hangchun de 2006. En países como Australia, Canadá, Nueva Zelanda y el Reino Unido se le conoce como el Boxing Tsunami, debido a que ocurrió en el día del Boxing Day, celebrado el 26 de diciembre en esas naciones. El terremoto originalmente fue clasificado con una magnitud de 9.0 en la escala de magnitud de momento, pero posteriormente se ajustó a 9.1, convirtiéndolo en uno de los terremotos más grandes registrados en la historia moderna. Su duración de entre 500 y 600 segundos y su capacidad para hacer vibrar al planeta aproximadamente 1 centímetro son indicativos de su enorme potencia. El epicentro se ubicó en el Océano Índico, al norte de las Islas Simeulue, en la costa occidental de Sumatra del Norte. El tsunami resultante arrasó las costas de múltiples países con olas que alcanzaron hasta los 30 metros de altura. Las consecuencias mortales se extendieron hasta la costa este de África, con la muerte registrada más lejana ocurriendo en Royal, Sudáfrica, a una distancia de 8.000 kilómetros del epicentro. La magnitud de la tragedia movilizó una respuesta humanitaria sin precedentes. La comunidad internacional respondió con una ayuda humanitaria que superó los $7.000 millones estadounidenses, destinado a los afectados por el terremoto y sus secuelas. A pesar de estos esfuerzos, el número total de víctimas se elevó a 280.000 personas, con miles más desaparecidas y más de 1 millón sin hogar. Tsunami de Tohoku, Japón, 2011. El terremoto y maremoto de Japón de 2011, oficialmente denominado por la Agencia Meteorológica de Japón como el terremoto de la costa del Pacífico en la región de Tohoku de 2011, fue un evento sísmico de gran magnitud que tuvo lugar el 11 de marzo de 2011. El epicentro del terremoto se ubicó en el mar, frente a la costa de Honshu, a 130 kilómetros al este de Sendai, en la prefectura de Miyagi, Japón, a una profundidad de 29.9 kilómetros. El sismo de magnitud de momento 9,1 generó olas de maremoto de hasta 40,5 metros de altura, siendo el más potente sufrido en Japón hasta la fecha y el cuarto más potente del mundo en los últimos 500 años. El evento se produjo debido a un desplazamiento en la zona de subducción entre la placa del Pacífico y la placa norteamericana. La violencia del terremoto y su posterior tsunami causaron una devastación masiva, con la mayor parte del daño atribuido al tsunami. El desastre ocasionó 15.899 muertos, 2.556 desaparecidos y alrededor de 6.152 heridos. Horas después del terremoto y tsunami, el volcán Karengetang en las Islas Celebes, Indonesia, entró en erupción. Se ha registrado que el sismo desplazó la isla de Honshu aproximadamente 2,4 metros al este y alteró el eje terrestre en unos 10 centímetros. La duración de los días se acortó en 1,8 milisegundos como resultado del terremoto. A pesar de la inversión de Japón en muros marinos anti-tsunami, que bordean aproximadamente el 40% de su línea costera y se elevan hasta 12 metros de altura, el tsunami superó estos muros, derrumbándolos en algunos lugares. Los costos del daño se estiman en $10.000 millones, con regiones devastadas por un inmenso daño, como se muestra en fotos satelitales antes y después del suceso. Tsunami de Groenlandia, 2017. El tsunami de Groenlandia de 2017 fue un evento sísmico extraordinario que impactó la región costera occidental de Groenlandia el 17 de junio de 2017. Este incidente fue desencadenado por un deslizamiento de tierra submarino en el fiordo de Karrat, ubicado al norte de la capital Nuuk. El deslizamiento de tierra, estimado en alrededor de 300 millones de toneladas de roca y tierra, se produjo en un área remota y escasamente poblada, pero provocó un tsunami devastador que afectó las comunidades cercanas. El evento comenzó con un terremoto de magnitud aproximada de 4.1, que fue detectado por el Servicio Geológico de Estados Unidos. Este terremoto, aunque moderado, fue suficiente para desencadenar el desprendimiento de una sección significativa del lecho marino en el fiordo de Karrat. La masa de tierra y roca que se deslizó hacia el mar generó una onda de choque masiva que se propagó rápidamente a lo largo de la costa. El tsunami resultante alcanzó alturas de hasta 90 metros en algunas áreas costeras, lo que provocó daños significativos en las estructuras cercanas y causó la pérdida de vidas humanas. Se estima que al menos 4 personas murieron y varias resultaron heridas como resultado directo del tsunami, mientras que numerosas comunidades costeras sufrieron daños materiales graves. Uno de los aspectos más preocupantes de este evento fue la rapidez con la que ocurrió.
A diferencia de otros tsunamis generados por eventos como terremotos, submarinos o erupciones volcánicas, el tsunami de Groenlandia de 2017 se originó a partir de un deslizamiento de tierra submarino, lo que dio poco tiempo de advertencia a las comunidades afectadas. Esta falta de tiempo para evacuar áreas de riesgo contribuyó a la gravedad de las consecuencias. El tsunami de Groenlandia de 2017 sirvió como un recordatorio contundente de los peligros naturales que enfrentan las comunidades costeras en todo el mundo. Si bien Groenlandia no se considera tradicionalmente una región de alto riesgo para tsunamis, este evento destacó la importancia de la vigilancia y la preparación para emergencias, incluso en áreas aparentemente seguras. Además, subrayó la necesidad de una mayor comprensión y monitoreo de los deslizamientos de tierra submarinos que pueden desencadenar tsunamis catastróficos sin previo aviso. Si te gustó este video y estás ansioso por más contenido similar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y dejarnos un like. Gracias por ser parte de esta increíble comunidad. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta entonces!